Buenas noches. Hoy nos hemos reunido aquí ante un nuevo libro de Liliana Lamy. ¿En qué invierte su tiempo un escritor cuando compone una obra literaria? ¿Qué hace de sus días? ¿Cuál es el empeño y el desasosiego y la expectativa que lo impulsan a privilegiar en el uso de su tiempo la composición de un libro? Liliana recién dijo algo de esto al referirse a la vocación. Digamos que una vocación no es algo que uno tiene, es algo que lo tiene a uno. Es, en este sentido, una fatalidad. Nadie elige su vocación. Se eligen actividades o procederes que de alguna manera pueden despertar nuestro interés. Pero una vocación es lo ineludible, vale decir, no aquello que no podemos dejar de hacer, sino aquello que, si lo dejamos de hacer, le quita sentido a nuestra vida. Por lo tanto, y más allá de los frutos que reporte el cultivo de una vocación, lo que se juega en la composición de un libro es el sentido de la propia vida. Sentido que de ningún modo tiene que ver estrictamente con una escala de valores morales, sino con la posibilidad de infundirle transparencia a lo que no la tiene, y lo que no la tiene y demanda transparencia es eso que abusivamente designamos con la palabra yo. Un escritor escribe para tratar de que la complejidad de eso que llama su identidad prepondere por sobre las simplificaciones interpretativas que solemos brindarle a esa misma identidad en el trato convencional y cotidiano. Es desmedida la presunción de que uno sabe de quién se trata cuando se mira en el espejo. Aprender a desconocerse es una de las funciones de la creación, y en particular en este caso de la creación literaria. ¿Cómo se desconoce un escritor? Se desconoce en el momento en el cual el sentido de lo que ha compuesto, el sentido de aquello que ha creado, excede su capacidad de trabajo. Es decir, que uno trabaja para infundirle al texto la mayor expresividad posible, pero sin poder adueñarse del sentido último de aquello que ha compuesto, porque lo que ha compuesto es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Se lo resumo con un ejemplo. Cierta vez alguien, tras leer un poema que yo había escrito, me preguntó si ese era yo. Y yo le contesté, si ese no sos vos, es inútil lo que escribí. Porque la literatura nos arranca el monopolio de nuestra identidad, de lo que presumimos que es nuestra identidad, para convertirlo en una metáfora disponible de aquel que lee. Un libro es bueno cuando se adueña del que lo lee. Ese es el riesgo de leer. Podría decirse con cierta ironía que se lee poco precisamente para no estar expuesto al riesgo de perder la identidad que uno se atribuye. Pero en verdad leer es desconocerse mejor. En ese sentido creo yo que este libro de Liliana, Las cosas del fondo, impone una pregunta que no es retórica,
Puede parecerlo, pero no lo es. ¿Por qué si ella ya escribió un libro, necesitó escribir 2, y 3, y 4, y 5, y 6? ¿Por qué? ¿Por qué uno insiste en escribir? Porque ningún libro que uno ha escrito totaliza lo que uno quiere decir. Porque ningún libro que uno escribe termina de decir lo que uno quiere, y el motivo es que uno no sabe lo que quiere. Entonces escribir es buscar. De ninguna manera es decir lo que uno ya sabe. Cuando uno se limita a decir lo que ya sabe, lo que hace es transcribir. Cuando uno escribe para buscar lo que quiere decir, uno está creando y se encuentra con un desconocido que lleva su nombre y a quien uno adjudica con mucha más seguridad la creación de lo que ha escrito que a sí mismo. Este libro es la expresión de una insistencia. La de ella, la de Liliana, es, como la de cualquier escritor, una existencia consagrada a una insistencia. Aun cuando fuere el último libro de Liliana, cosa que no creo, aun cuando fuere el último libro de Liliana, será siempre una obra inconclusa. Uno se logra como escritor cuando fracasa como autor de una obra, es decir, de un conjunto de libros que lo dicen todo de uno. No hay uno ni hay obra, hay insistencia. Digamos que uno interrumpe la producción de ese libro o de sus libros por esa, en fin, infidelidad del tiempo que es dejarnos un día. Este libro tiene como personajes a nuevas figuras que integran una galería. La de Liliana, tal como ella la compuso, es una galería, primordialmente de mujeres, en general de mujeres adultas que no han conocido el amor en los términos en que hubieran deseado, o que lo han conocido y lo han perdido sin haberse propuesto perderlo, de mujeres que sueñan con un encuentro que cuando se produce muchas veces no lo advierten, y todo ello en un clima donde la dimensión de lo que podríamos llamar trágico está matizado por un sentido del humor extraordinario. Sí, porque quien no aprende a reírse de sí mismo no tiene un auténtico sentido de lo trágico. La tragedia no es un desenlace catastrófico, es un conflicto irresoluble. Eso es lo trágico. Cuando un conflicto resulta irresoluble, es clásico y es trágico. Aristófanes, mal llamado cómico de la literatura griega, es fundamentalmente un trágico, como lo es Shakespeare en sus comedias. ¿Por qué es un trágico? Porque lo irresoluble aparece incesantemente matizado por la piedad de una sonrisa. Esto está vivo en el modo de Liliana de escribir. Lo que ella hace con el dolor es simultáneamente potenciar su transparencia y expresar su piedad a través de la identificación. Identificación que no proviene de la homologación de experiencias, sino de entender que uno no tiene el monopolio de su identidad. Que uno, como les decía antes, no sabe muy bien de quién habla cuando dice yo. Por supuesto que en una civilización como la nuestra, la presunción de la identidad como algo inequívoco es imprescindible para que exista un mercado de consumo. Puede haber un mercado de consumo cuando alguien nos dirige la palabra para decirnos vos, y cuando del otro lado aparece un yo que compra. Pero en un mundo más corto, en un mundo donde el consumo se transforma en lucidez, la identidad pierde fronteras diáfanas.
Y estos cuentos siempre trabajan sobre el resquebrajamiento de las identidades inequívocas. Empiezan por ser claras y terminan por ser difusas. Este procedimiento es constante a través de la vehiculización de la risa, a través de la vehiculización de la comedia y también del dolor. Un tema que empieza a irrumpir en estos cuentos es el tema de la vejez. El tema de la vejez. La vejez no entendida como deterioro, sino como imposibilidad de retener el tiempo, de retenerlo, de poder homologarse con la propia figura, de poder sentir que los días por venir no necesitan ser medidos ni mensurados para poder vivirlos. Y junto con el tema de la vejez, el otro tema que aparece aquí, también narrado de un modo muy interesante para mí como varón, digo, son los hombres de los cuentos de Liliana. Hombres que en cierta manera son hombres estereotipados, hombres que llegan con una promesa y terminan yéndose con la promesa esa, promesa otra. Pero no solo. También son hombres que padecen una profunda fragilidad. Es decir, que el estereotipo se desestructura en el retrato de la fragilidad de esos seres que se buscan entre sí, hombres y mujeres, para tratar de escapar al espejo que los diagnostica como temblorosos, como frágiles. Todo esto compone un cuadro que está muy bien resumido en el título. Son las cosas de fondo. Son las cosas de fondo. Es lógico que cuando Liliana recibe este reconocimiento de México en una edición bellísima, vale la pena tener este libro para tocarlo, porque además de leerlo, es hermoso como objeto. Cuando ella recibe la noticia de que este libro ha sido reconocido y premiado, se entera de que ha sido premiado en un concurso que lleva el nombre de una extraordinaria poeta mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. En México, hace esto bastantes años, en un encuentro hermoso que tuve con Octavio Paz, el ensayista y poeta mexicano, Octavio Paz en su casa me mostró un ejemplar de la primera edición de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, en un ejemplar todavía notablemente representativo de lo que eran las ediciones de la época, ¿no es cierto? Esas tapas o cubiertas que llevaban tenían como característica esencial el pertenecer a un animal, a una vaca o a un cabrito. Tapa algo ajada, arrugada, que cuando uno la abría se encontraba con la tipografía del siglo XVII, principios del XVII. ¿Y qué podía leer allí? ¿Qué podemos seguir leyendo allí? ¿Qué podemos seguir leyendo de Sor Juana Inés de la Cruz? El punto de vista de una mujer que se siente esencialmente disputada entre dos lealtades. La lealtad que le impone la fe en su Señor Jesucristo, a quien ella considera su amado, y la soledad que le impone un concepto de la femineidad que también proviene de la Iglesia y no solo de los hombres de la época, que hace de la mujer un ser irrelevante. Ella transforma esa irrelevancia a que la condena el prejuicio en una de las expresiones más altas del talento de una mujer para expresar el dolor. De modo que lo que este premio premia es primordialmente el destino que la conciencia de esa obra corre en alguna sensibilidad, de mujer o de hombre,
no importa, pero ¿qué destino corre esa conciencia de la pertenencia a universos contradictorios de identidad, de amores distintos, de oposiciones radicalizadas? Por eso el premio que ella recibe, Liliana, es justo. Justo quiere decir, da en el clavo de un libro que no solo se impone por su valor narrativo, por el manejo que ella tiene de la prosa y al que me voy a referir enseguida, sino porque se hace eco de una imposibilidad de pertenecer por completo a nada. De pertenecer por completo a nada. De ser extranjero de algún modo siempre y en todo. Esta no pertenencia definitiva a nada no es ni irresponsabilidad ni fracaso. Es la imposibilidad de situarse en un terreno en el cual todo sea un espejo confirmatorio de aquello que creemos ser. Se es primordialmente extranjero cuando se está en otra parte. Un espejo es un excelente territorio extranjero. La literatura provee espejos de desconocimiento. Ahora, eso no podría estar logrado si la tarea no se llevara a cabo a través de un lenguaje persuasivo. El lenguaje es persuasivo en el lector cuando la palabra del que escribe no aparece sino primordialmente como la que queremos oír. El autor propone oyentes, llama a oyentes, los convoca, y cuando uno lee con interés es porque ha oído. El nivel de oralidad del lenguaje de Liliana, lo que hay en el lenguaje de ella de coloquialidad bien ejercida, el uso que ella hace del lugar común en boca de sus personajes, que en general no son seres particularmente dotados de lucidez y talento, son seres intensos, confusos, pero intensos. Ese uso que ella hace del lenguaje coloquial en su doble vertiente de expresividad personal y recorrido por los lugares comunes y los prejuicios que suelen asolar la cabeza de la mayoría de nosotros, la convierten en una autora, es decir, literalmente, en alguien que abre el acceso a un dolor, a una intensidad, a una poesía, a través de un manejo de la prosa que es esencialmente hospitalario. Da gusto instalarse ahí, da gusto escuchar. Que hay detrás de todo esto mucho trabajo, es indudable, pero eso es lo obvio. Lo extraordinario es poder salir de la cocina y presentarse vestido de gala. Quien puede hacer esto y no acusa las huellas de su esfuerzo en lo que dice, es primordialmente gentil. Y la obra de Liliana, el trabajo de este libro y los anteriores, son una verdadera gentileza. Muchas gracias.